Hasta el Congreso de la República con nuestro reportero Andy Ortiz. Adelante. Muchas gracias, Raúl. Buenos días. Hace algunos minutos la Comisión Permanente del Congreso aprobó por 12 votos a favor y 5 votos en contra la Ley de Colaboración Eficaz para casos de terrorismo y traición a la patria. Esta ley establece, en primer lugar, la disminución de la pena para quienes, sin estar comprendidos en investigación preliminar o proceso penal, voluntariamente y en forma definitiva, se desvinculen del grupo u organización que comete delitos de terrorismo o traición a la patria, confesando los hechos delictivos en que hubiera participado y revelando los nombres de los que integran dichos grupos u organizaciones, podrán merecer la reducción de la pena hasta en 2/3 del mínimo legal. También se establece que quien en el transcurso de la investigación preliminar de estos hechos de terrorismo o traición a la patria se desvincule también de la organización que comete los delitos, podrá merecer también la reducción de la pena hasta de la mitad del mínimo legal. Para efectos de la disminución de pena señalada en ambos incisos, se considerará como mínimo legal la sentencia de 30 años de pena privativa de la libertad. También se establece una exención de la pena en los siguientes casos. También quienes se desvinculen voluntariamente del grupo u organización que comete traición a la patria, proporcionando información oportuna y veraz sobre los hechos en los que estuvieran involucrados. Esta ley excluye a quienes sean cabecillas, líderes o dirigentes de movimientos terroristas o a quienes sean dirigentes de organizaciones que cometen delitos de traición a la patria. En este momento la Comisión Permanente debate una modificación a la ley de casinos y tragamonedas. También podemos informarles a esta hora, Raúl, que hace algunos minutos el congresista Javier Díaz Canseco, presidente de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, anunció que presentará denuncia penal contra el exministro de Economía del régimen fujimorista Jorge Camet y otros funcionarios del gobierno que se estableció de 1990 al año 2000, al encontrar indicios suficientes de que su empresa JJ Camet, contratistas generales, se benefició con contratos del Estado sin pasar por licitaciones ni adjudicaciones. Díaz Canseco señaló que en 1992, luego de renunciar Camet al manejo de esta empresa en favor de sus hijos, al asumir el despacho ministerial, recibió de estos últimos, de sus hijos, poderes para continuar ejerciendo funciones comerciales. Siendo ya ministro de Economía, Díaz Canseco señaló además que esta empresa durante los 3 primeros años de la gestión ministerial de Camet creció 177 veces, beneficiándose con contratos del Estado que no pasaban por licitaciones públicas. Al ser preguntado acerca de su opinión sobre el caso Berenson, la posible reapertura del caso Berenson, Díaz Canseco señaló que en todo caso lo que se necesita y lo que urge es una modificación de la legislación que permitió que los procesos judiciales sean violados sistemáticamente los derechos de los procesados, lo que permitiría en estos casos que estos presenten apelaciones de nulidad al detectar irregularidades en el debido proceso. Díaz Canseco también hizo una denuncia, señaló que el procurador público Danos Ordóñez, encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, ha recusado a los vocales y fiscales de Arequipa que se encargan de la acción de amparo planteada por Juan Manuel Guillén sobre las privatizaciones. Díaz Canseco declaró que esto se contradice con las declaraciones del jefe del gabinete, Luis Solari, quien señaló que en todo caso las privatizaciones son materia de estudio
en estos días por el nuevo gabinete y que en todo caso su opinión personal era que estas debían verse después de las elecciones regionales. En tal sentido, Díez Canseco exhortó al jefe de gabinete a disponer lo necesario para que los procuradores públicos sustenten sus argumentos sin recurrir al que él llamó una argucia presentada por este procurador Danós, quien en su recusación señaló que los fiscales de Arequipa no debían ver el caso debido a que estaban presionados por el pueblo sureño. Es la información que tenemos hasta el momento, Raúl. Con más regresaremos en cualquier instante. Adelante, estudios. 11:30, esta hora información en vivo desde el Congreso de la República. Adelante, Andy Ortiz. Bien, retornamos desde el Congreso de la República con las declaraciones del congresista Javier Estrada sobre la ley de colaboración eficaz sobre terrorismo. Bueno, de lo que se trata es que el Estado, en salvaguarda de los derechos y la integridad de todos los peruanos, se está dotando de un mecanismo por el cual, utilizando las nuevas tendencias del derecho penal, en este caso el derecho penal premial, va a, entre comillas, premiar a quienes puedan dar información, como el nombre de la ley indica, eficaz para poder detectar actos de terrorismo o de traición a la patria, en lo posible, por supuesto, antes de su consumación. La información eficaz... ¿Cuáles son las modificaciones que se le ha hecho a la ley? No existe en este momento... De 20 años a 30 años para reducción mínima de pena. En este momento no existe legislación de esta naturaleza, sino solamente para delitos de orden tributario y para la delincuencia organizada. ¿Quiénes pueden beneficiarse en todo caso? Pueden beneficiarse quienes den una información que lleve, por ejemplo, a identificar cabecillas, a ubicar planes de la comisión de delitos de traición a la patria y de terrorismo, o de terrorismo. Los beneficios pueden ser el de la disminución de la pena, el de la exención de la pena, es decir, que quien da una información muy útil puede no ser penado, sancionado, o la remisión de la pena, que consiste en que quien está sufriendo condena puede poner término a su prisión por mandato judicial. Gracias por la pregunta. El artículo 9 de la ley, de manera precisa, exacta, clara, señala de que no es posible el beneficio para los cabecillas, para los que dirigen grupos, etcétera, ¿no? La ley también establece que quienes se benefician son quienes están sentenciados a 30 años. ¿Por qué no, jamás. No, lo que pasa es que cuando se pone cadena perpetua, no se sabe cuál puede ser la mitad de la pena. Y en algunos casos se señala que puede reducirse hasta la mitad de la pena. Y en el caso de la cadena perpetua habría que hacer una figuración. Nosotros propusimos que sean 20 años, pensando que la tal cadena perpetua era 40. Pero se ha retomado la idea del Ejecutivo a propósito de la propuesta de la Comisión de Defensa de que esos 30 años figuradamente son la mitad de la cadena perpetua. A propósito de las leyes, hablando del tema de terrorismo, se ha hablado mucho de que debido a que no se han modificado las leyes antiterroristas, muchos terroristas podrían salir libres. Bueno, aquí hay dos posibilidades, ¿no? Una, que el Poder Judicial, en uso de sus atribuciones y en base a su gran experiencia sobre la materia, podría ayudar bastante al país remitiendo proyectos de ley que perfeccionen la legislación de lucha contra el terrorismo. También podría hacer lo mismo, por supuesto, quizás con menos precisión, el Poder Ejecutivo y los congresistas a quienes nos corresponde el derecho de iniciativa. Yo llamo al Poder Judicial a que ayude al país y se ayude a él mismo a tener que evitar que tengamos espectáculos preocupantes como los que ahora ocurren, por ejemplo, con la supuesta o presunta liberación de la señorita Berenson. Las congresistas más recalcitrantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado que se realice un nuevo juicio contra la señorita Lori Berenson, o de lo contrario que se anule el que ya pasó. Recordemos de que el fuero civil fue quien la juzgó hace poco y supuestamente con todas las garantías de... Mire, yo no tengo todavía el documento a la mano. Seguro es que tendrán una opinión mucho más estudiada sobre el particular cuando tengamos el documento a la mano. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente. Es absolutamente inconcebible para mí
que tribunales internacionales puedan creer que una persona puede ser juzgada en tiempos de tranquilidad y de paz en las mismas condiciones de la guerra interna en el país. La Comisión Interamericana o la Corte deben tener en cuenta que el Perú vivía un estado práctico de guerra, en el que el asesinato cainita por la espalda se presentaba todos los días en el Perú. Nuestro país, y eso debe tener en cuenta la Corte, ha sufrido las consecuencias del terrorismo que se traducen en 30.000 muertos, que se traducen en 30.000 millones de dólares de pérdidas. Y quien está enfrentando esta situación no puede pensar que el juzgamiento es un lecho de rosas, no puede pensarse que el terrorista va a ser juzgado exactamente en las mismas condiciones que la persona que, por ejemplo, causa un accidente de tránsito. ¿Qué pasa con las leyes? ¿Por qué hay esta crítica que las leyes serían inconstitucionales, que las leyes con las que se han juzgado a varios terroristas no serían las más adecuadas? Bueno, es probable pues que en tiempos de guerra hay algunas transgresiones de carácter constitucional. Es posible, digo. Cuando estaba el señor Diego García Sayán a cargo, o sea, ya había salido el... No, pero se han dado... Ya había cambiado la situación, digamos, de terrorismo en el país. ¿Por qué el señor García Sayán en ese tiempo no modificó la norma? ¿Cómo no? Para evitar... ¿Cómo no? Se han hecho modificaciones. Pero no lo dice así la Comisión Interamericana. Bueno, pero ¿para quién trabajamos? ¿Para el Perú o para la Comisión Interamericana? Aquí hay dos cosas. Para mí, primero la seguridad del Perú. Y después son las exquisiteces de tribunales, pueden ser internacionales, de tribunales privados o del mundo académico e intelectual. El Perú primero requiere que su gobierno y su Estado den las normas que garanticen nuestra seguridad. Pero el gobierno no debe aceptar esa recomendación de la comisión que dice que se vuelva a juzgar a Lori Berenson. Bueno, apareceríamos pues como gente bárbara si no aceptamos esta recomendación, pero también tenemos que replicar y decirle a la Corte o a la Comisión de que el juzgamiento de estas personas en primer lugar se hizo en condiciones absolutamente incompatibles con la normalidad. ¿Tendría que hacerse modificar la legislación que permitió la violación al debido proceso? Estoy señalando, ¿no? Que sería bueno que el Poder Judicial nos recomiende cuáles son las leyes que van a sujetar al Perú al ordenamiento internacional. Por ejemplo, yo creo que la señorita Lori Berenson ha sido juzgada con todas las de ley, Y entonces ahora se nos va a decir de que aún que se le han dado todas las garantías, no ha sido sometida al debido proceso. ¿Qué cosa más podemos? En principio yo creo que sí. En principio, no. Claro, en principio. ¿Por qué? En principio creo que no tiene, porque no he leído aún todo el documento. Pero no es posible que después de haber sido juzgada con todas las garantías del caso, ahora más bien venga la comisión a decir que esto no es así. ¿La ley contempla los delitos de lesa humanidad, beneficios para este tipo de delitos? No, no puede ser. No, si esto tiene una persecución. Por ejemplo, alguien del grupo Colina señala pues a otro miembro, este no sería beneficiado con... No. De ninguna forma. Congresista, seguimos un poquito con el otro tema. ¿Inconstitucional? No, en todo caso siempre hemos tratado de someter la ley a la Constitución. Y en el gobierno de transición se han dado una serie de medidas. Se han dado hasta 3 leyes especiales que permiten... Bueno, por eso aquí se presentaría, y digo, una grave incompatibilidad. Nosotros creemos que nuestra legislación está sometida a la Constitución y a toda la teoría y la legislación internacional. Y si pese a eso se considera que estamos actuando fuera del carril, bueno, que se nos diga qué es lo que debemos rectificar, pero también que se tenga en cuenta que el Perú es un país soberano, que el Perú necesita hacerse respetar con su legislación. ¿Qué hacer en ese caso? Si digamos que la Corte insiste en que el juicio, que las leyes con las que se le ha juzgado a Lori Berenson no son inconstitucionales, el Perú tampoco puede, digamos, recurrir a retirarse de la Corte como pasó en el tiempo pasado. ¿Qué hacer? Mire, es que es un problema bastante delicado, porque si la terrorista Berenson ha sido juzgada con todas las de ley, significaría que todos los juzgamientos que se han hecho en el Perú estarían violando el debido proceso. Y esto es pues inadmisible. Precisamente es lo que se teme, que comiencen a salir en libertad por eso. Guzmán también podría... Eso es inadmisible, eso es inaudito.
Como Perú tenemos que decirle, tenga usted cuidado con lo que hace Corte de San José o Comisión Interamericana. Aquí también tenemos un orden, aquí tenemos soberanía, aquí tenemos un Congreso y por tanto tenemos que respetar también el ordenamiento jurídico del país. La Corte haya dicho esto. ¿Usted cree Puede que ser haya que sea. presiones americanas? No creo tanto, pero en el caso de Berenson sí. Pero en los demás casos no creo que llegue a tanto, sino ya es pues una observación minuciosa, estricta, de los términos precisos de la ley que en ninguna parte del mundo se cumplen. Podría ser. ¿Podría asegurar de que se aplica el control difuso en el caso de Glory Berenson? ¿Los magistrados han podido aplicar el control difuso en el caso de Glory Berenson? ¿Pero en qué sentido? Para hacer prevalecer la Constitución por encima de las normas. Pero la Constitución está rigiendo en el Perú y está sujetando a todas las normas a ella misma. Entonces no hay motivo acá para una interpretación de ese tipo. ¿Ese tipo de contenido, digamos, señalan acá una puerta abierta para los demás terroristas? La lógica nos llevaría a eso, pero de ninguna manera pues podemos nosotros aceptar una situación así, ¿no? Y fueron las declaraciones del congresista Daniel Estrada, presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento. Mientras tanto, la Comisión Permanente continúa con el debate de la modificación a la ley de casinos. Con más información retornaremos en cualquier instante. Adelante, estudios. Bien, gracias Andy por la información. Nosotros volvemos tras una pausa. Bien, siendo 12:14, damos pase a Cecilia Calderón, quien se encuentra en el Congreso de la República. Cecilia. Sí, Paola, buenas tardes. Información desde el Congreso de la República y sesiona la Comisión Permanente del Parlamento. Tienen en agenda aproximadamente 75 proyectos de ley, los cuales deben aprobar. Esperamos que en el transcurso de la tarde se pueda avanzar lo más posible, pues son leyes realmente importantes. A primera hora se aprobó un proyecto que viene de la Comisión de Justicia y que tiene que ver con brindar algunos beneficios a quienes colaboren de manera eficaz en los casos de terrorismo y traición a la patria. Obviamente están situados en acogerse a este sistema los cabecillas de las bandas terroristas. Según ha explicado el presidente de la Comisión de Justicia, Daniel Estrada, se busca de alguna manera otorgar algún tipo de beneficio, como por ejemplo la reducción de la pena, siempre y cuando la colaboración se compruebe que sea verídica, sea eficaz y que permita a las autoridades desmantelar a las organizaciones terroristas que de alguna manera estarían operando aún en algunas zonas de nuestro país. Como lo anunciáramos en un mensaje tranquilizador, el primer vicepresidente de la República, Raúl Díaz-Canseco, sostuvo que ningún terrorista será liberado. Díaz-Canseco Terry habló sobre el tema en virtud de las versiones publicadas hoy sobre la presunta liberación de dirigentes subversivos. Aquí sus declaraciones, escuchemos. La preocupación está puesta también en la posibilidad de que se libere a terroristas basados en este fallo de la CID también. De ninguna manera. Nosotros pensamos que ningún tribunal del mundo puede estar ajeno a lo que ha vivido el Perú. Preguntemos pues a la familia de los miles de desaparecidos, asesinados por el tema del terrorismo. Yo no creo que eso suceda. Yo tengo la absoluta convicción que los que cometieron ese delito tendrán que cumplir su sentencia y meditar profundamente que ese fue un camino equivocado y que por ese camino no se construye nada en el Perú. Sobre el caso Glory Berenson, ¿hay alguna preocupación de repente por parte del gobierno? No, nosotros somos respetuosos de las instituciones, de la autonomía de los poderes del Estado. Vamos a accionar nuestro derecho. Hemos nombrado a los abogados de más alta calidad en este caso. El ministro Olivera personalmente está sustentando en Costa Rica este asunto y esperamos que la Corte nos dé la razón. Y a esta hora de la tarde nos vamos al Congreso de la República y está nuestra compañera Carla Urdiales. Carla, ¿qué información nos tienes a esta hora de la tarde? Gracias, Carla. Esta mañana la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó con 15 votos a favor y 5 en contra la ley que favorece a quienes brinden colaboración eficaz para los casos de terrorismo y
traición a la patria. Para hablar sobre este tema nos encontramos con el congresista Daniel Estrada. Congresista, ¿en qué consiste esta ley? Es un mecanismo que se da el Estado para protegernos, para proteger la infraestructura pública y privada del país, para cuidar nuestras vidas y en general para procurar que la paz se mantenga en el país. ¿A quiénes beneficia? Va a beneficiar a todas las personas que den información, como dice la propia ley, eficaz, que permita, en primer lugar, evitar que se produzcan delitos de traición a la patria o terrorismo. Para ello, quien brinde información, estando involucrado, por supuesto, en estos actos, destinada, por ejemplo, a ubicar el lugar donde se encuentran los cabecillas, jefes, organizadores, el lugar donde se depositen armas, propaganda, en general pertrechos para practicar este terrorismo. Con respecto a la disminución de la pena. Mire, son tres beneficios que se podrían obtener. En primer lugar está la reducción de la pena, la exención de la pena, o sea, podría llegar a darse el caso que se exonere de pena a una persona que informa, o la remisión de la pena, que consiste en que cuando se está sufriendo condena, concluye la pena. Y esto depende de la calidad de la información. Y no solamente de la calidad, sino de la eficacia de la información. No será como antes que se premia a quienes señalan con el dedo a sus propios enemigos políticos. La información ahora tiene que estar corroborada y, repito, tiene que ser eficaz. En el caso al que se refiere usted, se pensó crear una figura que no es sino una ficción legal, de que la mitad de la cadena perpetua eran 20 años para la ley. Pero se ha propuesto que se retome lo que propone el Poder Ejecutivo, de que esa mitad sean 30 años, de tal manera que cuando una persona condenada a cadena perpetua pueda rebajar su condena a la mitad, esta será de 30 años. Bien, congresista, muchas gracias por esta explicación. Esta es la información que tenemos, Carla, hasta el momento. Adelante ustedes en estudios.